Hola, Dios te bendiga. Te habla el pastor y salmista Carlos Josué López Galvez y te quiero dar la bienvenida de parte de todo el Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey a este nuestro culto de alabanza, de adoración y de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Vamos a entrar en acción de gracias delante de su presencia, como lo dice en el Salmo 100. Vamos a entrar con alegría, con alabanza en nuestros labios, agradeciendo al Señor por su fidelidad, reconociendo sus misericordias que han sido nuevas cada mañana, cada día. Él ha estado con nosotros, Él ha sido fiel y vamos a adorarlo no solo por lo que Él hace, sino además por lo que Él es. Un Dios hermoso, un Dios sin igual, precioso. Acompáñame a adorar su santo nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de su gloria, revelando en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, incomparable es él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh mi Señor, hermoso nombre de Jesús, te adoramos, mi Rey. Oh, Señor, no hay otro nombre igual. Oh, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo declara
eres, Señor. Descansamos en ti, Padre. Descansamos en ti, Señor. Te alabamos en todo momento, en todo tiempo. Tú creaste todas las cosas, Señor. Y todas las cosas son por ti. Te adoramos, Rey. Digno para siempre. En todo tiempo te adoraré, Señor. En todo tiempo te exaltaré. En ti confío, mi Rey. Tu diestra me ha sostenido. Eres mi castillo, castillo fuerte, mi libertador, mi roca eterna, en los cuales has afirmado mis pies. Unges mi cabeza con aceite nuevo, mi copa está rebosando de ti. Tú me sostienes con tu diestra poderosa, tu diestra que se ha vestido de poder, tu diestra, Jesús.
Y bien, luego de deleitarnos delante de la presencia del Señor, exaltarle, reconocerle, adorarle, vamos a disfrutar de una poderosa palabra. Esto es una continuación de la prédica anterior, recordando que la prédica anterior fue un audio que fue grabado el 15 de marzo del año 2009. Y en esa prédica nuestra apóstol Elizabeth Galvez de López prometía una secuencia. Como esa secuencia se extravió, la grabamos en este año 2020 y es la continuación de la palabra anterior. Así que disfrútenla, tome apuntes, tome notas y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su revelación, que nos dé el entendimiento para poder aplicar esta poderosa palabra en cada área de nuestras vidas. Adelante, apóstol Elizabeth Galvez de López. Bendiciones a todos los amados, todos los hermanos que están escuchando esta palabra. Saludos para todos en todas las ciudades y en todos los países también donde nos están escuchando. Todas las personas que reciban esta palabra, yo declaro esa bendición, lluvia de bendiciones sobre cada uno en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo de Dios nos dé ese entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como dice la palabra de Dios, para conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, de quien procede toda sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte, y lo ha derramado en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Así que yo declaro y oro que eso sea sobre cada uno de nosotros, que cada uno sea libre, salvo, sano, próspero y bendito en el nombre de Jesús. Hoy traemos un tema y es ¿qué está sucediendo en el mundo espiritual cuando oramos en el Espíritu? Esa es una forma de decirle, también lo usa la misma palabra de Dios. Orar en el Espíritu es orar en lenguas, orar en ese idioma angelical o en esos otros idiomas que nosotros no manejamos y que de repente se manifiestan en nosotros, por medio del cual a veces Dios da mensajes a personas que hablan otro idioma, y son mensajes siempre para bendición, para salvación, como lo vemos que está escrito en la palabra del Señor y como le sucedió a varios de los discípulos y de los creyentes. Así que nosotros vamos a comenzar en el libro de los Hechos. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, en el verso 1, donde vemos la experiencia donde se derrama por primera vez el Espíritu Santo. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, atención a esta palabra, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros debemos tomar en cuenta cuando leemos la palabra del Señor, porque eso sí está puntualizado y está bien estudiado, está bien hecho en las Biblias. Cuando Espíritu Santo está con E mayúscula y cuando Espíritu está con E minúscula, y entender cuando se está hablando del Espíritu Santo y cuando se está hablando del Espíritu del hombre. Acá dice que el Espíritu Santo llenó, ¿verdad? Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Pero al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esas lenguas eran según el Espíritu Santo, les daba que hablasen. Nosotros vemos aquí que esto le sucedió a todos los que estaban reunidos. No sucedió en unos sí, en otros no, eso es para todos. No es algo que sucedió al azar, es algo que estaba profetizado, es algo que se estaba esperando, es algo de lo que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento y que no sabían cuándo se iba a cumplir. Y es a partir de que el Señor Jesucristo asciende, se sienta a la diestra del Padre y envía al Espíritu Santo de esta forma completa para que esté en todo aquel que es creyente. Siempre el Espíritu Santo está desde el principio en toda la creación, actuando en todo por medio de profetas, por medio de reyes, por toda la palabra, quien da la palabra y quien es el autor, digamos, el que inspira la palabra de Dios en los hombres, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús promete que será derramado de una forma que va a investir de poder a los creyentes. Cuando el Señor Jesús estaba entre los discípulos, el Espíritu Santo estaba con los discípulos por medio del Señor Jesucristo. Y lo dice la palabra de Dios, estaba con ellos. Pero luego, cuando el Señor Jesús resucita y se ve con los discípulos, sopla sobre ellos y les dice que ahora el Espíritu Santo está en ellos. No solo con, sino ahora dentro de ellos. Pero les dice que esperen, que no salgan a predicar, que no hagan ninguna otra cosa hasta que sean revestidos del poder. Así que Jesús les habla no solamente sino les habla de sobre ellos. ¿Sí? Una investidura de poder, eso era lo que estaba profetizado. Y sucede aquí en Hechos capítulo 2 y vemos la forma como sucede y la evidencia de que se derramó el Espíritu Santo en todos ellos. Como dice acá, es que todos se les escuchaba cuando hablaban en otras lenguas. Lenguas que no estás acostumbrado tú a hablar, son lenguas que tú tampoco entiendes en el momento en que sucede y por un buen tiempo, y muchas de las lenguas no las entiendes, pero con el tiempo el Espíritu Santo te va dando interpretación, que no quiere decir traducción, sino quiere decir interpretar. Así que el Espíritu Santo te hace entender qué está pasando o hacia qué están dirigidas esas lenguas. Cuando oramos en otras lenguas, nosotros podemos estar adorando a Dios, magnificando a Dios. ¿Dónde veo yo todo eso? Hay cantidades de versículos en el Nuevo Testamento donde yo puedo ver eso. Magnificaban a Dios, oraban, se puede interceder en otras lenguas, se puede hacer guerra espiritual en otras lenguas, porque en el mundo espiritual está el ejército de Dios peleando contra las tinieblas, y aquello sucede en forma espiritual. Y también la palabra habla de lenguas angelicales. Así que uno no es que puede traducir, pero puede interpretar cuando si estás guerreando, si estás intercediendo, si estás adorando, o si estás recibiendo un mensaje profético que es para la iglesia. Y los mensajes proféticos pueden ser de exhortación, consolación y de edificación, dice la misma palabra de Dios. Cuando estamos dando un mensaje profético, el Señor va a edificar, va a consolar y va a exhortar, que exhortar es animar. Así que todas estas cosas
Y más pasa cuando estamos orando en otras lenguas. Y aquí vemos que es para todos. Y que cuando estudiamos más adelante, el apóstol Pablo, en una oportunidad cuando fue a Éfeso por primera vez, encontró que ya había estado un discípulo de Juan el Bautista, les había predicado el evangelio, ellos ya se congregaban incluso, pero el evangelio que les había predicado era el que predicaba Juan. Cuando el apóstol Pablo les preguntó, ¿ya escucharon sobre el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les explicó más exactamente, dice así la Biblia, el evangelio de Jesucristo. Y los bautizó de nuevo. Y luego puso las manos sobre ellos para que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice que se les escuchaba hablar en otras lenguas. Y cuando nosotros vemos un recorrido por el Nuevo Testamento, porque algunas personas alegan que esto solo pasó en Hechos capítulo 2 y un poquito más allá, y no es así. Se pasaron los años y fueron de ciudad en ciudad, y esta experiencia, los apóstoles y los discípulos fueron llevándola a muchas ciudades donde se les escuchaba hablar en otras lenguas, orar en otras lenguas, ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así que esto es parte de la herencia que nos dejó el Señor Jesucristo, donde todos nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, de esta herencia que comenzó dejándonos el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de que luego vendría todo lo demás también se va a cumplir, es que se nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, no solo que viniera a vivir dentro de nosotros, sino que nos revistiera de poder, y que revistiéndonos de poder apenas era el comienzo de una vida sobrenatural, una vida del Espíritu, el comienzo de muchos dones, porque entonces allí comienza una vida donde las personas se sanan cuando tú oras, una vida de milagros, unos dones de fe, donde el apóstol, vemos nosotros en primera, en segunda de Corintios, y nosotros podemos ver allí en la palabra, y en el libro de los Hechos, vemos también que a partir de que ellos fueron llenos, Jesús les dijo, no vayan a salir hasta que reciban esto. Y entonces comenzaron a hacer milagros, resucitaron muertos, limpiaron leprosos, sanaron muchísimos enfermos, los cojos se levantaban, los sordos oían, los ciegos veían. Es decir, comenzó toda una vida de poder y de milagros, pero todo comenzó cuando permitieron que el Espíritu Santo los llenara de esta manera. Así que nosotros vemos que esto es para todos, y vemos que eso fue de ciudad en ciudad. A medida que iban predicando el evangelio, esta experiencia los iba siguiendo. Y aún en nuestros días, y desde hace bastantes años, también nosotros fuimos llenos de este poder del Espíritu Santo. Y también con la evidencia de orar en otras lenguas. Y con el pasar de los años, hemos tenido muchas experiencias donde Dios nos enseñó a interpretar lo que estamos haciendo en otras lenguas. Cuando estamos adorando, cuando estamos guerreando, cuando estamos solo intercediendo, o cuando esas lenguas tienen una interpretación y un mensaje para la iglesia. Por supuesto, el apóstol Pablo dice que todo se haga decentemente y con orden. Y dice que cuando vamos a dar un mensaje a la iglesia es preferible hacerlo en una lengua que todos entiendan. Y eso lo hacemos de esa manera, porque también aprendimos a orar en lengua, sea en tono bajito, o podemos orar en lengua sin que nadie más nos esté escuchando, pero Dios sí nos está escuchando. Y podemos orar en lenguas también en voz alta, sí se puede hacer en los lugares donde se puede hacer, porque de todas maneras el orar en lengua fue dado, según el Señor Jesús, como una señal.
Él dijo que íbamos a sanar enfermos, que íbamos a ser discípulos, que íbamos a resucitar muertos y que íbamos a orar en otras lenguas. Así que es una señal. Muchas veces Dios te dice, mira, párate aquí y comienza, levanta tus manos y comienza a orar en lengua. Y quizás tú te paras allí, comienzas a orar en otras lenguas, si el Espíritu Santo te está dirigiendo. Y quizás va pasando una persona que habla ese idioma y entiende ese dialecto de su país y sabe que está aquí en un país donde ese idioma y ese dialecto no se habla. Y puedes recibir el mensaje mientras va caminando porque tú obedeciste de pararte en esa esquina y orar en otras lenguas, en voz alta. Eso puede suceder. Hay muchas cosas que suceden cuando oramos en otras lenguas. Y la persona, pues, eso ha pasado. Ha recibido el mensaje, maravillado, sabiendo que la persona que estaba parada en esa esquina no hablaba su idioma y su dialecto, el dialecto exactamente del pueblo donde nació. Así que nosotros podemos ver que esta experiencia es para todos. Nosotros vamos a ver aquí en Hechos capítulo 2, versos 5 al 13, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando ellos en lengua? Las maravillas de Dios. Entonces, también otra de las cosas que sucede cuando estamos orando en lengua. Hablamos las maravillas de Dios. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Así que, sí, hasta el día de hoy, muchos se burlan de nosotros porque oramos en otras lenguas. Y hay algo muy grave que sucede. Incluso creyentes, personas que han recibido a Jesús como Salvador, que no creen que el orar en lengua sea para este tiempo, se burlan de los que hablamos en lenguas. Sí, se burlan bastante. Incluso en este tiempo, cuando todo se graba, cuando todo el mundo tiene un teléfono para filmar y enviar mensajes, pues hay bastante burla con respecto al orar en otras lenguas. Pero la palabra establece que eso es parte de lo que Jesús nos dejó como herencia y que es para todo creyente. Y esto estamos estudiando todas las cosas que suceden en el mundo espiritual cuando nosotros le creemos a Dios y oramos en ese lenguaje del Espíritu. Y nosotros vemos que aquí dice que ellos hablaban las maravillas de Dios, gloria a Dios. Y tiene un alcance inmediato. Así, hablaron las lenguas y enseguida sucedió todo este mover espiritual. Cada uno estaba escuchando el Evangelio de Jesucristo y las maravillas de Dios, cada uno en su idioma. En un día donde había mucha gente, dice que había personas de muchas naciones, porque era el día que se celebraba una fiesta allí en Jerusalén. Entonces tenemos también Hechos capítulo 2, luego del 14 al 21, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ve? Es cumplimiento a lo que había dicho el profeta Joel, por ejemplo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuelvo a decir que es para toda carne. Es para todo el que cree, todo el que se disponga, todo el que quiera recibir la herencia que el Señor Jesús dejó. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta el verso 21. Observe que esta actividad tiene repercusión tanto en el cielo como en la tierra. ¿Por qué? Porque es dado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita el universo entero. Así que una oración que estás haciendo en otras lenguas, como lo dice aquí, está profetizado, es una oración donde tú puedes, ¿verdad? Donde Dios la va a usar, esa oración al Espíritu Santo, para que suceda un prodigio, un milagro, un movimiento sobrenatural que se necesite en cualquier parte de la tierra o en cualquier parte del cielo. Es decir, los cielos que se manejan, vamos a decir, físicamente. Aunque en el cielo de Dios, por supuesto, libremente se maneja todo esto. Pero sí, nos ha sucedido. Viene un meteorito, viene una piedra que quiere chocar con la tierra y va a suceder un desastre, y ya calcularon los científicos que sí, que va a rozar con la tierra, que va a haber un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Oramos. Y oramos confiando en una oración del Espíritu, que es el que tiene dominio en los cielos y en la tierra. Y por supuesto que el Espíritu Santo de Dios respalda su propio diseño. Y su diseño es este dominio del mundo espiritual, sobrenatural, tanto en el cielo como en la tierra. Que a un astronauta se le soltó la cuerda y está en problemas allá, nosotros podemos orar. Por supuesto, Dios ha desviado estos meteoritos y estos problemas que se han presentado, que aparentemente van a chocar contra la tierra. Dios los ha desviado todos. O sea, los que han caído son muy pequeños y no han causado el daño que se piensa, son pequeños. Pero esos grandes que supuestamente no, esos no van a caer hasta que toda la palabra de Dios se cumpla. No van a pasar esas cosas aquí en la tierra. Pero nosotros podemos orar desde aquí, desde la ciudad donde nosotros estemos, hasta el otro lado del mundo, en un país que esté del otro lado. Por ejemplo, yo estoy en Venezuela y la China está completamente del otro lado, el otro extremo de la tierra. Y yo puedo orar desde acá una oración por el Espíritu Santo que conoce todo. Y Dios puede salvar a esa persona allá del otro lado. Porque es una oración hecha en el Espíritu. Y la maneja el Espíritu, la inspira el Espíritu Santo, la guía el Espíritu Santo, la dirige el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien la respalda. Y desata el poder para que suceda todo aquello que Él mismo te está guiando a orar. Y seguimos viendo aquí. Dice acá que cuando oramos en el Espíritu, ¿verdad?, suceden varias cosas. Vamos a ver en Primera de Corintios, el capítulo 14. Primera de Corintios 14.
en el verso, vamos a leer el verso 1, el verso 2, el verso 4, el verso 15 y los versos 37 al 40. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dice que los procure, que tengo que poner atención a esto. Pero sobre todo, que profeticéis. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, ningún hombre en el momento te está entendiendo, pero el que habla en lengua habla a Dios y habla misterios. Esta palabra misterios se traduce secretos divinos. Es decir, en el momento que tú estás orando en otras lenguas, tú te estás comunicando directo de espíritu a espíritu, o sea, el Espíritu Santo con tu espíritu. Tu espíritu está siendo inspirado también por el Espíritu Santo y está directo con el Espíritu de Dios. Y Dios te comunica de sus secretos divinos directo a tu espíritu. Ahí no hay actividad humana, ahí no hay actividad de demonios tampoco. Ahí no se mete nadie más, sino de espíritu a espíritu. Por eso los hombres no entienden, pero esa es una oración hecha directamente a Dios y donde Dios te está ministrando. Por eso cuando tú oras en el espíritu, en tus devocionales diarios, y luego abres la palabra de Dios, entonces tú puedes tener revelación de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo ya reveló a tu espíritu, te llenó de revelación, te llenó de poder. Él mismo te inspira y te explica su palabra, porque es directamente con Dios la relación. ¿Dónde lo dice? Aquí está. Primera de Corintios capítulo 14 en el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No hay ningún misterio en la palabra misterio como nosotros la usamos, sino que son secretos divinos, un lenguaje que está entre Dios y tú. Dice, nos estamos edificando cada uno. Hablamos secretos divinos, misterios directos entre Dios y nuestro espíritu. Dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que cuando oramos en lengua, tanto podemos edificar a la iglesia cuando interpretamos ese mensaje en lengua, pero es muy importante cuando nos estamos edificando nosotros mismos. Cuando tú estás orando en otras lenguas, es tu espíritu, y observa lo que te dije sobre la E mayúscula y la E minúscula. Aquí está hablando del espíritu humano. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Ve? Es decir, te estás edificando tú mismo, que orando en el espíritu, es como que tu espíritu fuera un celular y tú lo pones a cargar y ese celular se llena de energía. Cuando tú usas ese celular, se acaba esa energía si no lo pones a cargar otra vez. El celular no deja de ser un celular si no está cargado. Él sigue siendo un celular. El creyente sigue siendo un creyente hijo de Dios. Pero si no mantiene una edificación de su espíritu, está débil, está descargado, está sin poder, sin energía.
Y nosotros hoy día que tenemos los celulares podemos entender esto. En otros tiempos nosotros los enseñábamos, era como que se carga como cargar una batería. Y las baterías en los carros, si no están cargadas, ellas no van a producir la energía para que un carro ande. En aquel tiempo teníamos que dar ese ejemplo, pero ahora lo podemos dar con los celulares. Así que no dejas de ser hijo de Dios, no dejas de ser creyente. Nadie está hablando aquí sobre la salvación, sino que se está hablando de creyentes débiles o creyentes fuertes en el Espíritu. Creyentes llenos de poder, del poder del Espíritu Santo, creyentes llenos de revelación de Dios, creyentes llenos de unción, creyentes firmes. ¿Ve? Y la palabra del Señor nos habla sobre esto, sobre que debemos en todo momento fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor Jesucristo. Efesios 6, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la fuerza que está inherente en el Señor Jesucristo. ¿Y quién es la fuerza del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Y el propio Señor Jesucristo, cuando se estaba bautizando, cuando Juan lo estaba bautizando en el Jordán, dice que los cielos se abrieron y como paloma descendió el Espíritu Santo sobre él. Y es exactamente esto lo que luego el Señor Jesús hace con todo creyente. Él consiguió que el Espíritu Santo pudiera descender sobre nosotros, no solamente sino también sobre, un revestimiento de poder. Y nosotros necesitamos estar llenos de poder, porque la iglesia es un ente espiritual. Estamos en la tierra, seguimos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, a seguir en el mundo sin ser del mundo, el ataque es muy grande. Todo el tiempo hay ataques de las tinieblas hacia nosotros porque ya no le pertenecemos al mundo. Le pertenecemos a Dios, pero seguimos viviendo aquí. Así que necesitamos estar llenos de poder y no que las tinieblas vayan aumentando y tengan más eficacia y tengan más poder y tengan ellos más éxito que los creyentes. Porque todos los creyentes deberían entender que deben ser llenos del Espíritu Santo, todos, porque esto es para todos. Entonces dice acá que nos edificamos nosotros mismos cuando en nuestros devocionales diarios oramos en el Espíritu. No siempre es para que nos escuche otro. Eso es cuando estamos en la iglesia y tenemos un mensaje que sabemos que va a tener interpretación, entonces oramos en lengua y puede ser que nosotros tengamos la interpretación como puede ser que la tenga otra persona, la interpretación de esas lenguas. Pero en nuestros devocionales diarios debemos cultivar, ¿verdad?, esta práctica de orar en el Espíritu. Y siempre recuerda esto: voy a poner a cargar mi celular, voy a poner a cargar mi espíritu. ¿Cómo? Enchufándome con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es quien habla en lenguas. Yo hablo las lenguas. Desde mi espíritu, el Espíritu Santo me inspira. Pero mi espíritu es quien habla en lenguas por medio de mi alma, porque del espíritu pasa el alma, a las emociones, al intelecto, a la voluntad. Y luego entonces de ahí pasa a mis cuerdas vocales, pasa a mi cuerpo. Y mis cuerdas vocales, mi cuerpo, mi boca, mi lengua es quien lo habla. Yo hablo en lenguas. No es el Espíritu Santo el que habla en lenguas. Él me inspira para que yo hable en lenguas y me comunique directamente con Dios. Y eso en el original, en el griego, es la palabra sunanti lambanomai. Agarrarse de algo juntamente con, en contra de. Y cuando está hablando de eso en Romanos 8, 26 y 27, que ya también lo vamos a leer,
está hablando de ir en contra de las debilidades, todo lo que debilita, todo lo que hace que sea un creyente débil. Entonces, es necesario que nosotros diariamente nos enchufemos con el Espíritu Santo, oremos en el Espíritu, oremos en lenguas para edificarnos nosotros mismos, edificar nuestro espíritu, porque aquí dice que eso sucede cuando yo lo estoy haciendo. También en el verso, luego tenemos el verso 15. El verso 15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así puedo hacer las dos cosas. No es algo como que alguna fuerza que yo no puedo dominar viene y me deja privada y luego algo habló y yo no sé lo que hice. No, eso es espiritismo. Eso es espiritismo, no tiene nada que ver con nosotros. Estamos libres de toda hechicería y de espiritismo. Esto es voluntario. El Espíritu Santo me inspira, yo me rindo a Él me inspira y yo hablo las lenguas. Las hablo con el Espíritu y las hablo también con mi entendimiento. Hablo en lenguas y hablo también en mi idioma normal. Así que, pues, y puedo parar en cualquier momento y continuar, y es completamente en pleno dominio. ¿Ves? Es decir, entendiendo y poniendo mi inteligencia. Es un culto racional, inteligente, voluntario, donde yo decido que el Señor, toda la herencia que me dejó, se manifieste en mi vida. Y todo ese poder que diseñó para los creyentes se manifieste en mí y a través de mí, hacia todo lo que está a mi alrededor, en el nombre de Jesús. Luego tenemos el verso 37 al 40, aquí mismo en Romanos, en 1 Corintios 14, 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Hay mucha gente que decide ignorar esto y se lo está perdiendo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, pero no es el extremo que muchísimos han hecho de que no, aquí no queremos nada con el hablar en lengua para que no se me forme desorden. Entonces se impide el orar en lengua y el apóstol Pablo dice que esto es mandamiento del Señor, que no se impida el orar en lenguas. ¿Ves? Hay que estar pendientes con eso. Entonces dice acá, tenemos que, cuando estamos también orando en lengua, podemos estar trayendo un mensaje, ¿verdad?, a la iglesia. Ya hablamos de eso, ser interpretadas las lenguas. Y es la vía para otros dones, todo eso ya lo dijimos, ¿verdad? Dice también que nos estamos edificando cada uno. Hablamos secretos divinos, son misterios directos entre Dios y nuestro espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces buscamos Romanos 8. Vamos a buscar Romanos 8, el verso 26. Romanos. En el verso 26. Otro Romanos. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y está Espíritu con qué? Con E mayúscula. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces aquí está hablando del Padre, ¿verdad? Que es el único que está escudriñando los corazones y es el único que está entendiendo cuál es la intención y cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el que escudriña todo. Entonces dice acá que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí ocurre esta palabra sunanti lambanomai, donde nuestro espíritu se agarra juntamente con el Espíritu Santo y vamos en contra de todo esto que causa debilidad en nosotros, porque muchas veces no sabemos pedir lo que conviene. Entonces es mejor confiarle nuestra oración al Espíritu Santo. Y oramos entonces en el Espíritu. El Espíritu mismo intercede por nosotros, dice acá, con gemidos indecibles. Pero se entiende, algunas personas entienden que el Espíritu Santo es quien ora, porque Él se pone a orar por nosotros. Y no es así. Es por medio de nosotros. Nos inspira a nosotros y nuestro espíritu es el que ora. ¿Ve? En el griego está escrito de esta manera: el Espíritu mismo hace intercesión por medio de nosotros con gemidos que no pueden ser expuestos con nuestra lengua articular. ¿Ve? Esa es la traducción del griego, es decir, no en la lengua vernácula, no en mi lengua original, que es el español, o si yo conozco otro idioma y sé hablar otro idioma, no, sino que es completamente en unas lenguas que tú no conocías nunca, y esas son las lenguas que estás hablando, ahora no las conoces. ¿Ve? Pueden ser idiomas o pueden ser lenguas angelicales, así lo habla la palabra. Entonces, dice la palabra, lo habla con gemidos indecibles. Entonces, cuando estamos orando, el Espíritu mismo hace intercesión por medio de nosotros. Y nosotros somos los que hacemos esa oración. ¿Ve? Entonces, número uno, está destruyendo toda forma de debilidad, porque te está edificando. Y número dos, están sucediendo muchas cosas en el mundo espiritual. Porque cuando oramos en el Espíritu, estamos destruyendo las tinieblas, las obras del enemigo. Porque es una oración guiada por el Espíritu Santo. Es una oración llena de poder, guiada por Dios mismo. No sabemos cómo interceder por alguna situación difícil, por algo que no sabemos cómo puede ser solucionado, por situaciones que el enemigo causa, donde cree que está teniendo victoria el enemigo, y viene una oración llena de poder y llena del Espíritu Santo, llena de todo el poder de Dios. Y Dios mismo sí sabe a dónde dirigir, exactamente qué va a hacer, a quién va a eliminar, a quién va a apartar o a quién va a mover. Y Dios es el que sabe lo que debe hacer. Y esa oración llena del Espíritu Santo está dominando en ese momento las tinieblas. Es muy diferente que tú comiences a hacer una oración según lo que a ti te parezca que tiene que pasar. Solo porque tú estás de parte de aquella persona o estás de parte de otra persona. Y tú no estás por saber quién de ellos tiene la razón. Pero el Espíritu Santo
va directo al que escudriña todos los corazones, que es Dios Padre, y esa oración, entonces es una oración perfecta, que va a mover el poder de Dios hacia donde se necesite exactamente, y va a causar milagros. Y es una forma, como dice la palabra de Dios, que la unción de Dios es la que pudre los yugos del enemigo. Esos yugos que nos tenían atrapados, que nos tenían sufriendo, que nos tenían esclavizados. Toda forma de yugo, toda forma de esclavitud, toda forma de dolor, de cansancio, toda forma de maldad que esté por mucho tiempo sobre las personas, ese yugo se puede podrir a causa de la unción, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 10. El yugo se pudre a causa de la unción. El Espíritu Santo es la unción de Dios. Y cuando tú usas el poder de Dios, dominas las obras de las tinieblas, las obras del diablo, quedan dominadas una vez que tú permites que salga. Permite que el Espíritu Santo te inspire una oración correcta y tú permitas que esa oración salga de ti. Ahora tú dirás, y muchas personas dicen, pero Él es Dios, Él hace lo que quiere, Él es soberano. Siempre lo hemos dicho. Es cierto, Dios es Dios y podría hacer lo que Él quisiera. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Pero Dios nos amó de tal manera y quiso pactar con el hombre. Él pudo haber decidido rescatar a todos los ángeles que cayeron y se apartaron de la gracia. Pero Dios decidió rescatar a la humanidad y hacer pacto con nosotros. Y enviar a su Hijo y sellar este pacto a precio de sangre. Y en el pacto nos dice a nosotros que nos da la autoridad para usar su nombre, que nos da la autoridad para ir, para hacer discípulos, para sanar las personas, para hablar el evangelio, para hacer libres a las personas del yugo del diablo. Dice, echen fuera a los demonios. Y todas estas cosas no se pueden hacer si la iglesia no está llena del poder del Espíritu Santo. Así que Dios fue quien nos dio todo eso, nos comisionó y nos llenó de poder para que vayamos a hacerlo. Le dijo a los discípulos, no salgan a hacer nada de esto. Ya les había dicho lo que tenían que hacer, pero dijo, no salgan a hacerlo hasta que no estén llenos del poder del Espíritu Santo. Así que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las obras del diablo son dominadas por el poder del Espíritu Santo y se manifiestan las obras de Dios. Todo esto está pasando en el mundo espiritual en el momento que nosotros estamos orando en otras lenguas. ¿Quién lo inspira? El Espíritu. ¿Quién lo dirige? El Espíritu Santo. ¿Quién está respaldando este poder? El propio Dios Padre, que sabe exactamente los designios y qué es lo que quiere hacer. Y el Hijo fue el mediador, fue quien puso su vida, fue quien derramó su sangre para que este pacto sea real, verdadero, y sea un pacto que siempre va a tener respaldo. Porque el Padre lo juró a través de la sangre del Hijo. Y nos derrama esta herencia, esta bendición. Y nosotros no somos quienes para decir, no, no estamos de acuerdo, no queremos usar esa herencia. No. Nosotros, si en verdad hemos declarado a Jesucristo nuestro Señor, entonces nosotros queremos todo lo que Él consiguió para nosotros. Y queremos fluir con Él, alinearnos a Él, hacer las cosas de la manera que Él las diseñó y las planteó. El resultado que Él quiere ver aquí en la tierra, nosotros estar alineados a eso que Él está haciendo aquí en la tierra. Y por supuesto a nosotros nos ha dicho, cada uno en su nación debe traer el diseño de Dios. Y nosotros
entendemos y sabemos que esta es una de las formas en que el yugo del enemigo se pudre. Si toda la iglesia lo hiciera al mismo tiempo, ya hubiéramos avanzado mucho más. Pero nosotros con este video, y muchas personas van a ver este video, y van a comenzar a orar de rodillas, donde quieran, y levanten sus manos y empiecen a orar. Y cuando vengan esas lenguas, háblelas. No las deje allí, no las deje solamente en su mente. Abra la boca y háblelas. Hable en lenguas. Hable las lenguas del Espíritu. Suelte ese poder. Y vea junto con Dios como cuando usted suelta ese poder, cómo está haciendo un efecto en el mundo espiritual, dominando las tinieblas y llenando todo de la luz de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo. Porque aquí lo dice la palabra. Entonces, es una oración que yo voy a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos familiares, situaciones donde necesitamos, donde no sabemos exactamente qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que tiene que hacer esa persona, qué tiene que suceder en esa persona para que haya una respuesta. Entonces simplemente yo hago esto, yo digo el nombre de la persona y comienzo a orar en el Espíritu. Porque sé que la oración que yo haga en el Espíritu va a ser una oración perfecta. Que no la van a entender los demonios. No se lo estoy diciendo a ningún hombre, pero que Dios, que escudriña los corazones, que sabe exactamente lo que sí necesita esa persona o esa nación o esa ciudad o la situación que debe ser cambiada en cualquier parte de la tierra, porque si es por el Espíritu puede ir a dar a donde sea, e incluso en cualquier parte de los cielos. Entonces vamos a orar en el Espíritu, las oraciones perfectas del Espíritu, porque ese es un diseño para este tiempo. Inmediatamente que Jesús ascendió, Él dejó esta comisión y derramó lo que había prometido. Sentó a la diestra del Padre y derramó el poder del Espíritu Santo para que toda la iglesia lo use. Así que estamos todavía en ese tiempo y en este tiempo todavía más. Queremos detener al anticristo, ¿verdad? Como dice la palabra, que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, hay quien al presente detiene al anticristo. Nosotros no podemos pretender detener al anticristo si no lo hacemos llenos del poder del Espíritu Santo. Si no lo hacemos en las lenguas del Espíritu, en las oraciones, en las guerras hechas en el Espíritu. Porque el espíritu del anticristo es un espíritu, pero del diablo. Y se guerrea en forma espiritual. Hoy en día hay mucha información, pero más información que yo veo, he observado menos unción. En otros tiempos dependíamos más de la unción porque no sabíamos muchas cosas. Hoy las personas se conforman con que saben esto y saben aquello, saben mucho. Pero ¿cuál es la solución? No basta con saber. Muchas personas me dicen, apóstol, ya sé lo que estaba pasando en el caso de esta persona. Ya Dios reveló que era una hechicería, macumba, vudú, que estaban haciendo. Ya lo sabemos. Ok, ya lo sabe. ¿Y qué hiciste con eso? Bueno, no sé, ¿no? Ya lo sabemos y estábamos esperando, no sé, decirle a usted a ver qué hacemos. Pues a cada quien, a cada uno, Dios le dio herencia.
Y diseñó este evangelio de tal manera que cada uno debe depender del Espíritu. Y a cada uno se le dio su porción, su botín de guerra. Y por eso insistimos que la palabra dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En todos los lugares donde los apóstoles iban y ministraban, todos eran llenos del Espíritu Santo. Así que esto es para todos. Entonces, cada uno debe usar esta herencia y cada uno debe dominar las obras del enemigo, orando en el Espíritu. Cada uno también debe tener devocionales donde levante sus manos y comience a adorar a Dios en el Espíritu o a cantar en el Espíritu, porque también en lenguas se adora a Dios. Y es tan directo porque es de espíritu a espíritu, como Dios diseñó este evangelio. ¿Ve? Dependiendo del Espíritu Santo, no dependiendo de los hombres, sino dependiendo del Espíritu Santo. Por eso vino el Señor Jesucristo. Y ese gran problema que había, que era el pecado, esa ruptura que había entre Dios y el hombre, Jesús la reparó. Y ahora cada uno tiene comunión directa a través de Cristo con el Padre. Y Él, Jesús, nos dejó su Santo Espíritu. Y luego nos reviste de poder para nosotros depender del Espíritu Santo. Nos declaramos totalmente dependientes del Espíritu Santo de Dios, que fue quien se nos dejó hasta el fin del mundo estará con nosotros. Así que tenemos también acá, ¿verdad?, en Romanos, que oramos las cosas que no sabemos, o sea, no sabemos lo que conviene. Tenemos también que intercedemos por tantas cosas con alcance ilimitado. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, la oración puede llegar a cualquier lugar del cielo y de la tierra. Dice acá, Judas, vamos a ver Judas, capítulo 1, en el verso 20. Dice que es exactamente la forma de nosotros ser edificados. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla. Por cantidad uno escucha a las personas diciéndole a otros, pero chico, es que tú no tienes fe. Si alguien tiene a Jesús viviendo dentro de él como Señor y Salvador, ya tiene toda la fe que necesita. Solo que esa fe es como un músculo que si no lo usas se debilita. Y ese músculo, a más que lo uses, más el músculo se hace fuerte. Pero aquí tenemos una palabra del apóstol Judas, donde nos dice que esa fe va a ser edificada a medida que tú ores en lenguas. Tengo acá la Biblia Plenitud, donde los hermanos que comentan esta escritura dice, beneficios de la oración en el Espíritu. Dice, un beneficio de la práctica privada y devocional de hablar en lenguas es la edificación personal.
Los múltiples beneficios de la oración con o en el Espíritu Santo se los puede estudiar junto a otros aspectos de su acción en las vidas humanas. Entonces dice aquí mismo, bueno, veas el artículo que se llama Dones y Poder del Espíritu Santo, que comienza aquí en una página. Es una forma de edificarnos en fe, porque a más que yo ore en otras lenguas y tenga experiencias poderosas en el Espíritu y tenga resultados y otros resultados y cada vez más poderosos resultados orando en el Espíritu, mi fe se va edificando. Edificando es haciéndose fuerte, sólida, firme. Entonces, esa fe, ¿verdad?, será usada para muchas otras cosas. No solo para orar, es para vivir fuertes, para vivir firmes, porque a medida que se pasa el tiempo, es fuerte para la iglesia. Y comenzaron esos tiempos que dice la Biblia que son principios de dolores. Y el Señor Jesús, en varias partes, dice que esas cosas vienen, pero que nosotros seamos firmes, que nosotros seamos fuertes. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, la iglesia debe detener el avance del mal. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces se desatará el mal y vendrá ese tiempo de la tribulación o la gran tribulación. Pero nosotros, edificándonos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, vamos a estar firmes contra todas estas acechanzas. Y esto va a ser hasta el último día que la iglesia esté aquí en la tierra. No hay tal cosa como de que ya yo no guerré o ya yo no reprenda al enemigo. No, todos los días demostramos la victoria de Jesucristo, venciendo y estando firmes en la fe. Y la firmeza de la fe, parte de esa firmeza, como dice acá, viene edificándonos, orando y dependiendo de una oración hecha por el Espíritu, en el Espíritu. Incluso luego tenemos las notas también acá en la Biblia Plenitud, donde dice, Judas exhorta a sus lectores a edificarse a sí mismos con la doctrina apostólica. Una parte vital de su crecimiento espiritual es orar en el Espíritu. Tal oración incluye el orar en nuestro propio lenguaje, siguiendo la inspiración, es decir, hacer una oración que hacemos nosotros, siguiendo la inspiración del Espíritu. Orar con gemidos indecibles. Y orar en una lengua no conocida al que ora. Una lengua que el que está orando no la conoce. Sí. Allí explica muy bien de que sí está, este versículo está hablando del orar en lengua, del orar en el Espíritu, de hacer siempre esas oraciones y que así la fe, nuestra santísima fe, es decir, que santísima habla de que es algo que tenemos que cuidar mucho, algo muy preciado, es nuestra fe en Jesucristo. Entonces, y sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible, allí no hay nada posible. O sea, es también una palabra absoluta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios debe acercarse por medio de esta fe, esta forma de acercarse a Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es la fe, el autor y consumador de la fe. Es la única forma de acercarse a Dios. Es lo único que agrada a Dios, es el sacrificio que hizo Jesús. Es lo único que agrada a Dios.
Y por lo tanto, la herencia que nos dejó el Señor Jesucristo y la forma que el Señor Jesucristo nos dejó es la forma como nosotros debemos practicar la fe. Y parte de practicar esta fe es orar en el Espíritu, orar en lenguas, porque el Señor Jesús dijo, espérenlo, y cuando yo derrame sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces salgan a hacer todo lo que yo les encomendé para hacer. Así que cuando estamos orando en el Espíritu, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos practicando el Evangelio de Jesucristo, estamos guardando nuestra santísima fe, edificándola, haciendo fuerte. Hay tantas cosas que pasan cuando estamos orando en el Espíritu. Nosotros apenas podemos, ¿verdad?, sacando de las Escrituras, escudriñando, ver muchas de las cosas y también las experiencias que hemos tenido orando en el Espíritu, podemos entonces entender, hablar, explicar. Quiero decirle a los pastores que este tema debe ser enseñado a las nuevas generaciones. No podemos permitir que el evangelio que practiquen sea solo de información, sino poder del Espíritu Santo. Hay que enseñarlo, el fuego del Espíritu Santo, la santísima fe, la que es en Cristo Jesús, el Evangelio de Jesucristo, no otras formas de Evangelio, el de Jesús. Y esta herencia que nos dejó el Señor Jesús no puede perderse, debe ser edificada, debe ser reforzada, debe ser enseñada. Y todos aquellos pequeños que están ahora escuchando esta palabra, practíquenla, busquen al Señor y busquen vivir pegados del Señor y que el fuego de Dios fluya en ustedes y que ustedes dependan de ese poder del Espíritu Santo y que la unción que ustedes permitan que fluya a través de ustedes pudra los yugos en el nombre de Jesucristo. Que te llenes del poder del Espíritu. Así que es un consejo como apostólico también, como dice acá la palabra, o sea, que sigas, que estés pendiente de los consejos apostólicos, pero que este consejo que nos da el apóstol Judas es cómo edificarnos en nuestra santísima fe. Y una bendición que el apóstol Judas da aquí, yo también te la quiero dar en el nombre del Señor. Dice así, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En el nombre de Jesús te bendigo con esta palabra y bendigo tu entendimiento, bendigo tu vida para que esto te sea revelado y tú lo practiques y traigas mucho fruto para el Señor, mucha bendición para tu vida y tu familia y la tierra donde habitas, en el nombre poderoso de Jesús. Nos seguimos viendo. Una vez más quiero decirte gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros y te recuerdo que puedes suscribirte a este canal Elizabeth Galvez de López y también activar las notificaciones. Además, compártelo con todas tus redes sociales para que la palabra del Señor, la alabanza y la adoración llegue a cada rincón de toda la tierra. Como te suelo decir, en el nombre de Jesús, sea paz para ti, sea paz para tu familia y sea paz para todo cuanto tienes. Hasta la próxima.